No. El padre de Joana contó que su hija fue víctima de un ataque de un compañero de estudios, lo cual afectó a su movilidad. Esa agresión habría ocurrido el 31 de marzo. Según la familia de la víctima, desde hace un año la adolescente había sufrido acoso y bullying por parte de sus compañeros del colegio. El padre de la menor asegura que su hija entró en un cuadro depresivo que le habría llevado a tomar la decisión de terminar con su vida. Te llamo rápido y me pagas esa agua. ¿Existen sanciones para este tipo de casos? En el actual Código Integral Penal, COIP, no se establece una sanción directa para quien provoque el suicidio de una persona a causa del bullying o acoso escolar. Sin embargo, la normativa penal ecuatoriana sí establece el delito de instigación al suicidio, el cual se sanciona con cárcel de 1 a 3 años. Según el artículo 154.1, este ilícito se configura cuando alguien induce o dirige a una persona a provocarse daños o poner fin a su vida, sea mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos o por cualquier tipo de comunicación, sea esta física, digital, verbal, electrónica. El acoso escolar y académico, por otra parte, en el Código Penal, sí establece sanciones para quienes puedan cometer acoso escolar o educativo. Este no se considera delito, sino una contravención y está específicamente en el artículo 154.3 del Código Orgánico Integral Penal. Si un docente o una autoridad educativa provoca este tipo de acoso escolar en contra de estudiantes, se le impondrá penas, medidas no privativas de libertad. Las sanciones son tratamiento médico psicológico, obligación de prestar un servicio comunitario, presentación periódica ante una autoridad e inhabilitación para el ejercicio profesional. Además, el juez debe disponer medidas de reparación integral en la víctima. En cambio, si el acoso escolar se da entre compañeros de estudio, las sanciones varían. Si un estudiante de forma sistemática, es decir, repetitiva, agrede, intimida, ridiculiza, difama, aísla, hostiga, amenaza o maltrata de cualquier manera a un compañero de la institución educativa, se le impondrán las siguientes sanciones. Una, son medidas socioeducativas no privativas de libertad. Y dos, son tratamientos especializados garantizando los derechos y protección especial de niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí está respondida la pregunta de Olga, en la cual decía, ¿qué tipo de sanciones tiene un docente en caso de ser partícipe en este tipo de circunstancias y qué sanciones tiene un par, es decir, su compañero, al realizar este tipo de acoso a los pares? Ahora, el doctor Carlos me ha pedido muy comedidamente que le ceda la palabra para que él nos pueda explicar de una manera más adecuada y más profunda acerca del tema de acoso escolar dentro de las instituciones educativas, puesto que, como les dije y les di la presentación, el doctor Carlos se especializa en este tema de educación. Sobre todo, él es experto en el tema de educación y por eso yo lo invité a mi curso para que él nos pueda profundizar de una manera más adecuada y que pueda solventar cualquier inquietud que nosotros como padres, como docentes, como estudiantes de instituciones educativas públicas, como estudiantes de instituciones educativas privadas, podamos solventar nuestra inquietud y así nosotros poder trasladar, es decir, podamos absorber este tipo de ¿Dónde? conocimiento y Ha poderlo de ser por el trasladar, cuarto. replicarlo
replicarlo a otras personas. Es aquí que, doctor Carlos, le cedo la palabra para que por favor nos ayude profundizando más acerca de este tipo de violencias dentro de la institución educativa. Y es por eso que me permito compartirle el acuerdo ministerial al que usted hacía referencia. Tiene la palabra, doctor Carlos. Gracias, Lili, con todos los asistentes. Bueno, de las intervenciones que he escuchado, sobre todo de uno de los asistentes, sobre un tema de un caso de bullying de un sobrino, decía que le molestaban porque el chico era gordito y cosas así. Igual de los reportajes que vimos, sobre todo del tema, bueno, por lo general, lo más fuerte o el pan de cada día en las instituciones educativas es el tema de los apodos, que es considerado como bullying. Pero en este sentido, yo quería hacer referencia, sobre todo, se ha compartido aquí en la pantalla, que este reportaje o estas situaciones, bueno, tiene un poco de diferencia de hace unos 2 años. Les voy a explicar este tema. La reforma a la LOI que se dio en el año 2022, post pandemia, ya se establece sobre todo procesos disciplinarios contra estudiantes. Han de haber visto en estos días pasados que dentro del Código Integral Penal, los menores de edad no son imputables. Debe haberles explicado Lili en este caso, como conocedora de la materia penal sobre todo, que los menores de edad no son juzgados como adultos, sino son juzgados como menores de edad. Entonces, en este sentido, ya es una vía judicial donde el menor de edad se entiende, bueno, hay que me corrija, Lili, le voy a pedirle que la responsabilidad de un estudiante menor de edad, si no me equivoco, es a partir de los 14 años. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, corríjame ahí si estoy equivocado. Es decir, puede ser sometido a una investigación en fiscalía, puede ser juzgado por un juez de familia, de niñez y adolescencia para algún tipo de delitos. A partir de los 14, si no me equivoco, corríjame por favor esa parte, no estoy seguro, no es mi fuerte, como les digo, la materia penal, pero se entiende que la responsabilidad de los estudiantes o de los menores de edad corre a partir de esa edad cuando son sancionados bajo el código el mismo COIP y el código de la niñez y la adolescencia. Pero ¿qué pasa si el autor de un bullying es un menor de 13, 12 años, 10 años, un niño de una escuela, que en la práctica, como les digo, yo ejerzo aquí mi profesión, el área en la provincia de Tungurahua, en la zona central, en parte de la provincia de Pichincha, y sobre todo se ha visto este tipo de casos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos denunciar? Ejemplo, papá, mamá van a la unidad educativa, sabe que le denuncio al compañerito de mi hijo, ¿en qué curso está? Están en primer curso, están en octavo, están en noveno. ¿Cuántos años tienen? Tienen 13, 14 años, tienen 12 años. Ya, ¿qué es lo que pasó? A mi hija le están diciendo que es una tal cual, así asado, que le han hecho la típica, que en redes sociales le han hecho captura de pantalla y le están haciendo emoticons. Ya, quiero que le sancionen, pero quiero por favor que le pongan esto, le boten del colegio, pero que le hagan la vida imposible, porque a mi hija le puso bromas de los estudiantes. Vamos a temas pequeños. Los famosos emoticonos en grupos de WhatsApp. Entonces esto empezó a circular entre los estudiantes, entre los grupos de padres de familia y situaciones así. Pero vamos diferenciando, queridos asistentes, y muchos de ustedes deben ser algunos, me imagino, docentes o involucrados en el ámbito educativo. No toda situación de, digamos, de esta, perdón por usar un término coloquial, de jodas entre estudiantes, no todo puede ser bullying. Deben haber visto ustedes, por ejemplo, la violencia de género, que no toda muerte de una mujer es femicidio, ¿no es cierto? O sea, un femicidio, el asesinar a una mujer no siempre y cuando es femicidio, sino puede ser considerado como homicidio o como agravante. Ya, es en el mismo caso. ¿Qué ocurre en este caso que les pongo? Vamos al pequeño ejemplo de un conflicto escolar. A ver, a partir del año pasado, el año 2023, el Ministerio de Educación ya define específicamente qué es
una conducta conflictiva de una conducta de violencia entre los estudiantes del sistema educativo, público, privado, municipal, bicomisional, etc. A ver, ¿qué sanciones van a recibir un estudiante? ¿Qué procesos se van a hacer? La Ley Orgánica de Educación Intercultural, desde la última reforma que fue en el año 2022, si no me falla la memoria, establece desde el artículo 64 de esta ley, establece que las faltas de los estudiantes son sancionadas a través de procesos administrativos en los distritos de educación. Es decir, las sanciones que se le quiera imponer a un estudiante ya no las va a hacer un rector de una unidad educativa, ya no la va a hacer el director de la escuela, no, van a ser sancionadas por el distrito de educación. Vamos al ejemplo de ustedes donde residen en la provincia de Sucumbíos, el distrito de Sucumbíos, La Guardia, Guarico. Ya, vamos a un ejemplo, una unidad educativa, la unidad educativa, qué sé yo, Marta de Roldós. Se ha producido un caso de un acoso escolar, bullying, a través de redes sociales. Una niña es víctima de burlas, de, qué sé yo, de mofas, a través de publicaciones de los famosos memes, que ya. Esta denuncia llega a conocimiento del padre de familia va al rector de la institución, el rector y le dice, esto estoy denunciando, es este grupo de compañeros, encima más de estos guambras, son el lenguaje de los padres de familia, son unos mudos, encima ni siquiera tapan los nombres y ponen, y esta guagua, esta niña, aparece con burlas y todo. Entonces, aquí viene el trabajo del equipo de apoyo de cada institución educativa. Entonces, aquí viene el Ministerio de Educación a regular este tema. Exhibieron ahí en la pantalla, ahí el acuerdo 081. El acuerdo 081 es un acuerdo ministerial que emite el Ministerio de Educación para aplicar soluciones de conflictos en las instituciones educativas. Y nos da a diferenciar, sobre todo, queridos estudiantes, queridos padres de familia que están aquí y docentes, ¿cómo debemos diferenciar un conflicto de una violencia escolar? Por ahí le estaba exhibiendo una diapositiva. A ver, no sé si estamos por ahí. A ver, tenemos una diapositiva entre diferencias entre un conflicto y violencia escolar, que el Ministerio de Educación empezó a sacar este reglamento. Como les digo, es reciente. Esto es apenas, creo que tiene un año y medio, la diferencia. Porque no toda situación, como les digo, puede ser bullying. Por ejemplo, vamos viendo aquí en esta diapositiva que estamos compartiendo las características principales que debe tener la situación del acoso escolar. Hemos hablado, hemos visto el bullying, hemos visto videos y de introducción, y tiene que reunir estas 4 características, queridos estudiantes, queridos docentes que tienen aquí. Intencionalidad, frecuencia de relaciones de poder y actos violentos. Para que un acoso escolar se convierta en un bullying o situación de violencia, debe reunir estos 4 requisitos. Tomen nota, por favor. Asimismo, en esta exposición, estos 4 requisitos deben reunir una actitud para que sea considerado un bullying o acoso escolar, como vimos en el reportaje de día a día. La intencionalidad no es otra cosa que el grupo de estudiantes nos ponemos de acuerdo, este guambra nuevo que llegó desde Ambato, que le dicen el guaitabo, el chibulero, lo que sea, se reúnen, vienen a estudiar en la provincia de Sucumbíos y nos reunimos y le empezamos a molestar. Hay una intencionalidad. La frecuencia obviamente tiene que ser todos los días. Llega lunes, le molesta, ve, ya llegó el chibuleo, ve, ya llegó el dice cuánto, ve, o sea, todos los días debe reunirse. Es decir, generar ya una situación de cansancio, de agotamiento. Se voy utilizando términos coloquiales para que me vayan entendiendo. Pongámosle nuevamente la diapositiva, la anterior que estábamos viendo. Sí. La anterior, lo de los invitados. Sí, yo ya la coloco. Dame un minutito. Sí, hasta eso sigue explicando, por favor. Perfecto. Ya, entonces estábamos viendo que había la intencionalidad,
La frecuencia, como decía, la frecuencia, es decir, tiene que ser, para que me entiendan, todos los días. Entonces, debe haber todos los días. Qué sé yo, si hay una molestia, una joda entre ¿El estudiantes, personas, ventilador dónde palabras que utilizan, está? si es Ventilador. después de un mes, cada 15 días, No, ya pues, no se ¿cuál más? convierte en un acoso Porque, escolar, en un bullying. Y otro puta, de los factores que está previniendo wow. es la relación de poder. Es decir, las relaciones de poder. ¿Se acuerdan que estábamos viendo en la introducción del día de hoy? Los medios de violencia, que hay la violencia sexual, física, económica. Vamos al tema de la violencia económica que iniciamos el día ¿Cuánto de hoy. cable? ¿Qué pasa si un estudiante tiene una posición económica más alta que otro? Por ejemplo, esto se da siempre en las instituciones educativas privadas, sobre todo acá en la Sierra, en la ciudad de Ambato, de donde yo ejerzo mi profesión, o en la ciudad de Quito, donde hay establecimientos privados, donde hay gente con una posición alta económica, un poco más que una clase media común o un estudiante de una familia de un sector rural. Entonces va a haber una relación de poder. Entonces siempre esta gente va a ejercer este tema. O la típica que pasa que se ha visto en las instituciones que no, yo molesto porque mi papá es el fiscal, mi mamá es la jueza, mi abuelito fue el alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos viendo una relación de poder. Y esta gente, estos estudiantes, se toman esa atribución para realizar. Gracias, eso. Y obviamente actos violentos. ¿Qué es el acto violento? El acto de violencia es decir, no eres un tal y cual, ve, ahí está la ni sé cuantita, esta es una hija de tal y cual, esta se anda revolcando, etcétera, etcétera, son actos de violencia que van bien. Creo que vimos nosotros al inicio, si me van haciendo acuerdo, los temas de la violencia de género, ¿no es cierto? Entonces, aquí van entrando el tema de violencia. Entonces, aquí entra todo tipo de violencia, incluso la violencia física. Entonces, tengan en cuenta, por favor, para todos los que estamos dentro de esta charla, de esta institución, que Por ahí para que no un van a acoso se convierta realmente ¿Cómo está mi don? tal, Buenas tardes. un acoso académico, un acoso o el ¿Qué? llamado bullying, debe reunir estos cuatro requisitos: intencionalidad, frecuencia, relaciones de poder y actos Eh, violentos. a ver, ¿Qué atender a la pasa, por persona. ejemplo, la Vehículos diferenciación? retenidos de carga. Silenciar Retenidos sus de vehículos. micrófonos, ¿ya? Por favor, les solicito silenciar los micrófonos, ¿sí? Si quieren participar, levantar la mano y realizar cualquier inquietud. Muchas gracias. Disculpe la A ver, vamos terminando esta introducción para después abrir un debate y poder en este tema. Bueno, no quiero yo invadir otras esferas, pero compartirles más o menos lo que se da en la práctica y siendo un poco más prácticos, porque me imagino que ustedes o algunas de las personas de la vida diaria acudieron donde algún profesional de derecho, un defensor público, no sé, un patronato, por ejemplo, allá en la provincia, no sé si ustedes tengan defensoría pública, no era defensoría pública, patronato o consultores jurídicos de universidades. Lamentablemente, los colegas del derecho, muchas de las ocasiones, me incluyo, utilizamos términos técnicos que no son entendibles para el común denominador de la gente. Entonces, esto viene a confundir. Entonces, vamos utilizando siempre el lenguaje simple para nosotros tratar, sobre todo gente que son docentes en este sentido. Entonces, vamos viendo que el Ministerio de Educación, como les decía, a partir del año 2023 ya va diferenciando los temas de un conflicto y una situación de violencia. Porque ustedes verán que en la ley anterior, en la ley, decían que todo hecho de violencia era bullying. Pero ¿cuándo es bullying? ¿Cuándo es violencia? Por ejemplo, ¿cómo le considero yo? Vimos en el reportaje que decían que no es para tanto, que la institución educativa chuta por el prestigio, que no sé qué, no sé cuánto. A ver, pero vamos diferenciando estas cosas. No es lo mismo que ver a un estudiante, les voy a poner un ejemplo, con una camiseta de un equipo de fútbol, digamos, de la Liga de Quito y el otro de Barcelona, y se empiezan a molestar. Entonces, ¿hay bullying en ese caso? Vamos a diferenciar. Les pongo un ejemplo simple. El que entra con camiseta de la Liga, ¿qué les va a decir? No, nosotros campeones de la Copa, el canto se ve y no se toca. El de Barcelona va a decir, no, somos la mejor hinchada, todos. Se genera una situación en el aula de clases, en la cancha.
Entonces, aquí donde está el tutor, el psicólogo de la institución educativa, va a identificar este problema. El chico que recibió esta molestia, esta joda del hincha de un equipo y del otro que les pongo, va a ir a su casa y va a decir, ¿sabes qué, papi, mami? Este barra que viene con la camiseta de Barcelona, por yo ser hincha de la liga, me viene a decir que soy la típica, somos los digáis. Ya, les pongo ese ejemplo. Se considera ofendido a este padre de familia, acude a la institución y dice, yo quiero que le sancionen a este joven porque le ofendió en la palabra, en el honor a mi hijo. Entonces, aquí viene el análisis de la autoridad. Vamos viendo que es un conflicto y una situación de violencia. Ejemplo de un conflicto, como está aquí. Dice que los estudiantes, por ejemplo, se enojan con un compañero que pasa corriendo junto a él y le bota su refrigerio al piso, por ejemplo. O les pongo el ejemplo del equipo de fútbol. Entonces, este problema se convertirá en ¿qué? Como les digo, el del equipo de fútbol. Se convertirá en un hecho de violencia, será un bullying o será simplemente lo que dice ahí la diapositiva, en un conflicto escolar. Vamos a ver qué es un conflicto escolar. Es decir, una molestia por este tipo de equipo de fútbol se convierte en un conflicto, es decir, algo que no deriva en una situación grave. Por ejemplo, si se molesta en lo que les ponía el ejemplo, el de la Liga versus de Barcelona, se molesta ahí en la institución. Este tipo de conflictos deben solucionarse al interna de la unidad educativa del colegio de la escuela. ¿A través de quién? De la autoridad, sea el rector, sea el inspector de curso, el tutor, deben ser problemas resueltos a la interna. ¿Qué pasaría en este sentido? Vamos al siguiente, al mismo ejemplo que les pongo de los equipos de fútbol. El que es hincha de la Liga le molesta al de Barcelona y el otro se calienta, se levanta del aula, le empuja, le bota contra el suelo y le da una patada en el suelo, una patada que no sea muy grave. Ya, esto ya estaríamos enfrentando una situación ya de violencia, la cual ya tendría que resolverse a través de un mecanismo de solución de conflictos. Aquí se aplica el acuerdo 081 que les decía referencia. El acuerdo 081 que viene a incluir un llamado a los padres de familia, a los estudiantes, la convocatoria de los representantes y se realizan trabajos de reflexión en este caso. Como les digo, un trabajo de reflexión, un análisis, por decir algo. El trabajo de reflexión va a consistir tú, hincha de la liga, que le botaste al Barcelona y le diste una patada en el suelo y le empezaste a cantar barras del equipo, tienes que hacer el siguiente trabajo de reflexión. El deporte es un juego y debe unir. La violencia o generar violencia por un asunto sin importancia no viene al caso. Entonces se hace un trabajo de reflexión y se suscriben actas compromiso que deben ser cumplidas de la institución educativa entre los representantes y los padres de familia. ¿Quién lleva a cabo estas reuniones de solución de conflictos y unas situaciones de violencia que no lleguen al tema de acoso o bullying? Deben realizarlo al interior de la institución educativa y la ley dice que debe ser el mediador o quien lleve esto, el inspector de la institución o quien haga sus funciones. Unidades educativas grandes tienen inspectores generales, inspectores de curso. Serán ellos los que manejen este conflicto, este tema, aborden a los padres de familia y los estudiantes. Escuelas pequeñas, por ejemplo, en la provincia, aquí en la provincia de Tungurahua, en la provincia de Sucumbíos. Sigo haciendo, estoy acabando la resolución. Alejados, tenemos simplemente los directores. No, sí estaba haciendo, pero en realidad es... Entonces, ahí va a asumir ese Sí, pero esta me compromiso dijiste la que el misma 18 autoridad apenas llegué a... educativa. Por favor, silenciar los micrófonos, ya la exposición y abrimos debate. Bueno, ahí que nos modere Lili, o bueno, como encargada del curso, para que ponga ahí alguna situación. Bueno, volviendo al tema. Entonces, si no hay un inspector, va a ser la máxima autoridad, el director o el rector de esta institución, quien aplique este tema. Aplicando, obviamente, tendrá ya su metodología a través de la pedagogía, la psicología, pero siempre apoyado por el psicólogo de institución. Y obviamente el acoso escolar o el bullying será el otro extremo. Por ejemplo, les pongo el extremo de
de los equipos de fútbol. ¿Qué tal si todos los días le insulta el de Barcelona, de la Liga de Barcelona? Que vos eres así, asado, vos tal y cual, vos pareces delincuente, vos pareces ligar y vos que no sé qué, no sé cuánto. Y fruto de esto ya no llega solamente a un empujón, a una caída, llega ya a un tema ya de golpes, patadas, puñetes, lesiones, incluso llegar a la agresión de armas blancas que se ha dado últimamente en esta situación. Aquí cuando ya existe este extremo, ya no vamos a solucionar al interior de la institución educativa. Esto pasa a la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito Educativo del Mi paticita, pasa allá a ¿cómo están defender mis con los jóvenes? esta situación. Entonces, ahí los estudiantes serán sometidos a un proceso disciplinario, ya no por el rector, ya Y no por dice el mi director, bachita, sino mi por bachita, el estas son las instituto, por este resoluciones, caso. ya. Dale imprimo, porque Ya. Eh, entonces, a ver, ¿me escuchan? Parece que se me fue el sonido. Confírmeme. Escuchamos, Carlitos. Sí. Ya, gracias. Sí, se me cortó, perdón por la conexión. Ya, en este sentido, entonces, como les digo, el tema de acoso bullying ya se sanciona a nivel del distrito de educación. Entonces, si no reúnen estas cuatro situaciones, no se considera un acoso o un bullying. El audio. Se me fue normalmente el audio, ¿está bien? Sí, sí, se te escucha. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, queridos asistentes de este curso, estas cuatro situaciones deben reunir para que se convierta en un acoso, en un bullying. ¿Alguna pregunta, alguna situación? Creo que Lili ya les explicó hace un ratito que ya en el COI se contempla el tema del hostigamiento. Entonces, si ya queremos irnos a una vía judicial, tenemos que encajar en el tema hostigamiento, porque el bullying en sí no existe como delito, es sancionado como una contravención en este caso. Devuelvo la palabra, alguna pregunta, Lili, o alguna observación. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Como hemos visto dentro de las instituciones educativas, es muy importante que se realice un análisis dentro de los distritos de educación para poder determinar qué tipo de situación de violencia se está viviendo dentro de las instituciones educativas. Y como nos dice Carlos, hay que realizar un análisis específico para saber si cumple con todos estos requisitos, porque como nosotros ya hemos visto dentro de la normativa legal, para poder llegar a sancionar hay que cumplir ciertos requisitos. Si no cumple uno de estos requisitos, por más que nosotros como padres de familia, nosotros como familiares de las personas que están sufriendo algún tipo de vulneración de derechos dentro de las instituciones educativas, si no cumple con alguno de estos requisitos, no se puede llegar a sancionar. ¿Tienen alguna inquietud ustedes acerca del tema que estamos tratando sobre la violencia, los tipos de violencia, que es el acoso escolar, que es el bullying dentro de las instituciones educativas? ¿Tienen alguna inquietud? Si no tienen alguna inquietud, abramos una zona de debate en la cual nosotros podamos manifestar. Dígame, Angélica, le escuchamos. Mi doctorita, muy buenas tardes. La consulta no me quedó muy clara porque no me pude conectar desde el inicio. ¿Qué tipo de sanciones incurriría aquellos niños? Me parece de esos. Es que son buenos, son niños menores de 14 años que No, luego comemos hacen melón aquí, algún tipo pero más de luego, agresión física, en este ¿sí? caso, o psicológica, o bullying, perdón, bullying a uno de mis niños. Entonces, ¿cómo se debería, en este caso, actuar como padres? Muchas gracias, Angélica. Por favor, Carlitos, ¿nos ayudas contestando a la pregunta de Angélica? A ver, como les repetía nuevamente, los menores de edad, como saben, son inimputables.
no son sancionados con el COIP, es decir, no va a haber sanciones de cárcel o internamiento preventivo o medidas socioeducativas que se dan en el juzgamiento de menores infractores. En este caso, las sanciones para menores, en casos, como les digo, de este acoso, bullying, son medidas administrativas. En este caso, los distritos de educación en la actualidad tienen la obligación de aplicar las sanciones que establece el artículo 64 de la LOEI. El artículo 64, a partir como les digo, del 2022, ya rige la reforma a la ley, entonces ya se contemplan las sanciones. Otra situación que quiero dejarles también claro, que las juntas cantonales de protección de derechos, en los casos donde existan estos entes, también aplican medidas administrativas. No son sancionatorias, pero sí administrativas. Se podría llegar al tema, no ha ocurrido de momento, pero las juntas cantonales de protección de derechos sí aplican un tipo de sanción pecuniaria a padres de familia o disponen el internamiento o una medida no socioeducativa como la penal, pero sí un internamiento en un centro de atención. Por ejemplo, me parece que, no sé si en la provincia de Sucumbíos, donde están ustedes, alguna comunidad religiosa tenga algún hogar de acogida de los menores para que hagan actividades, digamos, sociales, actividades de servicio comunitario. Aquí en la provincia de Tungurahua, donde yo ejerzo trabajo, tenemos el hogar Don Bosco, que está regido por los padres salesianos. Entonces, muchas veces las juntas de protección de derechos disponen que se realicen actividades en un hogar que ellos tienen en el hogar Don Bosco, que son temas de agricultura, de, qué sé yo, de charlas, etcétera, etcétera, para esta aplicación. Lo que son medidas educativas. Pero lo que es dentro del sistema educativo son los distritos de educación quienes deben aplicar algún tipo de sanciones. Algo que decía de este tema de sanciones, sí, a partir del artículo 64 de la ley tenemos lo que son las definiciones de violencia, acoso escolar, y estos ejemplos que yo les ponía ahí prácticos para ir diferenciando. Como les decía justo Olivia en las clases anteriores, que dentro de la materia penal se debe tipificar, especificar cuál es el tipo de delito, la materialidad. En el ámbito administrativo, sobre todo de educación, es la misma regla. Establecer la materialidad en este caso. Como les digo, para que se convierta un bullying o una acoso escolar, deben reunir los 4 requisitos que yo les indico en este caso. En este tema ha tocado también estudiar un poco de lo que es psicología también, no soy psicólogo, pero me he tenido que adentrar un poco para entender esta situación. Devuelvo la palabra en este caso a la moderadora. Muy amable, gracias Carlitos por tu intervención. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? ¿Tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna consulta que pueda realizar al colega Carlos Gallegos, ya que él, como les he dicho, es experto en estos temas, sobre todo de educación? Él es experto en los temas de educación. Así que si alguien tiene una inquietud, una duda, alguna consulta, muy amablemente el doctor Carlos nos puede estar solventando cualquier inquietud que nosotros tengamos. Buenas tardes. Una pregunta. Si nosotros Claro. llegamos a observar acoso por parte del docente, ¿cuál sería el procedimiento que deberíamos seguir? O sea, ¿a quiénes primero informar? A ver, acoso del docente estoy escuchando, ¿no es cierto? ¿O no lo escuché muy bien? Sí, acoso por parte del Sí. docente. A ver, verá, ya, Sí, verá, digamos, este tema sí. vamos a tratar el día 18 que dijo Lili, el régimen disciplinario. Pero bueno, les voy a dar un preludio, un adelanto. Ahorita estamos viendo el tema de la violencia dentro del sistema educativo, de violencia entre estudiantes o violencia entre pares. Ustedes han de haber visto al inicio de este curso, de los cursos, las rutas y protocolos que tiene el Ministerio de Educación para este tipo de casos. Cuando se trata de, al contrario, de docentes, bueno, voy a ahondar más en el tema del día 18, por favor, pero les voy a dar un preludio. Cuando es al contrario, entonces deben haber visto ustedes que la que corresponde son la instauración, en el caso de docentes públicos, de un sumario administrativo y la separación de los
presuntos agresores. En el tema de docentes del ámbito privado, corresponde igual la separación del grupo en el cual están los presuntos agredidos y el inicio de lo que conocemos en el ámbito privado de un visto bueno ante el inspector de trabajo para finalizar las relaciones laborales. Entonces, en este caso, la máxima autoridad o quien tenga conocimiento, la ley ahora dice que la persona que tenga conocimiento. Antes, hasta hace unos 3 años antes de la pandemia, decía que quien debe poner el conocimiento de un hecho de vulneración contra un menor de edad, contra un miembro de la comunidad educativa no solo son los estudiantes, son docentes, son estudiantes, son personal de servicio. Dice, cualquier persona, mucho ojo, cualquier persona debe poner el conocimiento de la máxima autoridad competente en un plazo no mayor a 48 horas, que eso establece el mismo código de la niñez y adolescencia. Es decir, si yo tengo conocimiento que vamos al caso de un maltrato, que un docente le dio un coscorrón a un estudiante mientras estaba en clase, o le pegó con la libreta, con el registro, o le levantó del aula y le pateó, le cayó a golpes. Entonces, quien abocó conocimiento, quien vio primero esta situación, sea un inspector, sea otro profesor o el mismo rector, debe poner el conocimiento de la máxima, de la autoridad competente. En este caso, será la Junta de Protección de Derechos, el Distrito de Educación, donde ustedes estén, y de ser el caso, en la Fiscalía de cada provincia. Se debe poner el conocimiento. Y estos entes tomarán las acciones que corresponden. Así se procede. Régimen disciplinario voy a ahondar el día 18 para cuando se aplican los rutas, protocolos y estos temas de violencia, cuando es de docentes. De esto vamos a ahondarlo más adelante. Ahorita les damos solo un preludio. No quiero todavía mezclar ese tema. Vamos topando estos temas de violencia y de protocolos de atención de momento. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, como estamos viendo en este curso, ahorita nos corresponde ver acerca del acoso escolar. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que la normativa legal dentro de Ecuador protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y dentro de esta normativa legal, en el ámbito educativo, ustedes saben perfectamente que nos regulamos a través de la normativa que es de primer orden, segundo orden, tercer orden, y dentro de la normativa que establece tiene vigencia dentro de nuestro país están los acuerdos. Entonces, los acuerdos también son un tipo de normativa que nos ayuda a regular ciertos sectores en los cuales se va a ejecutar esa normativa. Y dentro de la normativa de educación se encuentra el acuerdo ministerial al que hacía referencia el doctor Carlos Gallegos acerca del acuerdo Mineduc 2023, el acuerdo 0081A, que está específicamente direccionado para el Ministerio de Educación, para el Mineduc, para los estudiantes que están cursando sus estudios a nivel primario, secundario. Entonces, ¿qué acuerda perdón la redundancia, el acuerdo 81A del 2023? Expide específicamente los lineamientos para poder abordar los conflictos escolares, las conductas estudiantiles problemáticas, las faltas contempladas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y sobre todo los procesos educativos que son procesos educativos restaurativos. Dentro de este es muy importante determinar las definiciones para los procesos educativos restaurativos para los estudiantes. ¿Y qué nos especifica el artículo 3 sobre los conflictos escolares? En el cual manifiesta que son las acciones o las omisiones. El día de ayer nosotros ya vimos que es una